Al final del túnel, info en estado puro. Y nuestro entrevistado de esta noche es un catedrático, el hombre que más sabe de armar pensamientos sobre la discapacidad. Tengo que ser muy sincero, es mi amigo personal, es el hombre por el cual yo llegué a la política. Sin él no hubiese hecho ni la mitad de las cosas que hice. Es el hombre con el que más me he peleado en mi vida, sin ningún tipo de lugar a dudas, pero es un tipo al que quiero y respeto como a nadie, y se llama José Lorenzo, es el presidente del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Chaco. Le dicen Pepe los amigos y es una eminencia. Hola Pepe, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Contento obviamente de poder intercambiar ideas y conversar contigo. ¿Cómo andás? Pepe, ¿vos te das cuenta que fuiste motor de un montón de cambios en la discapacidad de este país? Y no sé si es la palabra exacta, en definitiva fui uno de los impulsores de llevar adelante políticas que incluyan, digamos, el colectivo de la discapacidad y en cierto modo tomando como instrumento, muchas veces lo hemos conversado, digamos, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, como decía el Papa, algún lío hemos hecho en todo este tiempo, digamos, para claramente permitir de que acá en la provincia del Chaco, digamos, la gente con discapacidad sea escuchada, este, se les solucionen, digamos, los problemas en la medida de nuestras posibilidades y claramente, digamos, mejorar en parte la calidad de vida, digamos, de este colectivo, ¿no? Digo en parte porque somos conscientes, y vos lo sabés, de que nos falta mucho para hacer. O sea, no estamos en Massachusetts, estamos en el Chaco, No, con no, todo y lo que estamos en implica. Argentina, porque las discusiones políticas que se han tenido que dar en Argentina han sido muy graves. Yo quiero que me cuentes un poco, si podés y hasta donde puedas, para hablar un poco de política, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre la agencia que fundó Gabriela Michetti y esta agencia que hoy está en manos de Alberto Fernández? Yo quiero, obviamente, en primer lugar quiero agradecer, digamos, al gobernador de la provincia, que me dio la oportunidad, al contador Jorge Milton Capitanich, de organizar un organismo que tenga rango de Secretaría de Estado, como es el Instituto Provincial de Discapacidad de la provincia. Para toda la gente que nos está escuchando, Chaco es la única provincia que tiene un organismo con rango de Secretaría de Estado, inclusivo y participativo de todos los actores, digamos, que rodean a las personas con discapacidad. Y Y, cuando, autárquico. y es un ente autárquico que tiene presupuesto propio y que ejecuta políticas, digamos, que son concretamente aprobados por un órgano colegiado, que es un directorio, en el cual está conformado por un presidente y un vice, elegido por el Ejecutivo Provincial, dos vocales que representan las organizaciones de la sociedad civil, uno por el interior de mi provincia y el otro por la ciudad de Resistencia, y un vocal, digamos, que representan a las personas con discapacidad. Así que quiero aclarar que las vocalías, el Poder Ejecutivo no participa, solamente participa para verificar el acto y que estos actores son elegidos en definitiva por ellos mismos. Te tengo que preguntar, ¿cuánta gente con Y hacer, discapacidad tenés laburando dentro del instituto? ¿Cuánta gente hay con discapacidad trabajando en el instituto? y Incluyéndome. el instituto tiene cerca del 25% de su población total son personas con discapacidad. 25%. Y digamos, ¿funciona bien el instituto trabajando con personas con discapacidad? Lo pregunto para desmitificar, ¿no? No, espectacular. Pero nosotros tenemos una mirada que en definitiva buscamos que la persona con discapacidad no sea útil. O sea, no por el hecho de que sea persona con discapacidad uno le tiene que asignar un trabajo. Muchas veces lo discutimos. O sea, yo considero que la persona con discapacidad se merece un trabajo en tanto y en cuanto esté calificada para poder hacerlo.
Y si no, hay que entrenarlo, digamos, para permitirle que esta persona pueda acceder al trabajo que va a desarrollar. Nosotros tenemos procesos de entrenamiento acá en el Instituto Provincial. En este momento, en la provincia tenemos cerca de 100 personas en entrenamiento laboral. Y tenemos perfiladas cerca de 700 personas en el cual venimos trabajando para entrenarlos, para posteriormente, digamos, insertarlo en el mercado informal en un principio, para posteriormente llevarlo al mercado formal. Esto a nosotros claramente nos llena de satisfacción poder hacerlo. Se sancionó una ley de sponsorización, digamos, para personas con discapacidad, y esto en definitiva va a permitir que una persona con discapacidad es sponsorizado por un empresario, por una empresa o por una pyme, que parte de su dinero que tributa a la provincia sea asignada, digamos, a esta persona con discapacidad que el día de mañana va a poner un emprendimiento. Parte de la guita que los empresarios privados ponen en el Chaco en determinados impuestos va para favorecer la inclusión de personas con discapacidad. De eso estamos hablando y es un proyecto increíble que ha impulsado Pepe del Instituto de la mano de mi amigo Luis Jiménez, otra persona con discapacidad, un catedrático en este tema también, un hombre que sabe mucho y que Pepe ha sabido rodearse de gente que de esto conoce y mucho. Pero no me contestaste la pregunta original. ¿Qué diferencia hay entre la agencia de Michetti y la de Alberto? ¿Y qué cosas todavía no cambiaron? Yo creo de que, por eso empecé diciéndote de que el Instituto Provincial es un órgano donde es participativo e inclusivo, en el sentido de que en la mesa de decisión hay personas con discapacidad, están todos los actores que rodean a la temática, tratando de resolver cuestiones que significan en política que van a ser beneficiosas para el colectivo de la discapacidad. Bueno, la agencia de Michetti y la agencia de Alberto, con respecto a su constitución, no es inclusiva, vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, porque en la mesa de decisión está solamente el Ejecutivo. O sea, esto yo se lo manifesté en su momento a las autoridades del gobierno anterior y se lo manifesté a las autoridades del gobierno actual. O sea, en definitiva, no existen, o sea, hoy, gracias a Dios, la persona que rige los destinos de la discapacidad de la República Argentina es una persona con discapacidad. Pero los demás actores, o sea, llámese, está por una designación, obviamente, del presidente de la Nación, pero lo correcto hubiese sido que sea un órgano colegiado y que, en definitiva, permita que todas las decisiones que van a ser beneficiosas para el colectivo la tomemos entre todos los actores que rodeamos el tema de la discapacidad. Esto requiere un cambio de mirada que, en definitiva, es importante, ¿no? Y con respecto a lo que vos me decís puntualmente, claramente lo que hizo el gobierno anterior fue una expresión de deseo que a mí me significó mucho dolor de cabeza, porque en su momento, cuando yo dije que crearon un monstruo y no saben cómo hacerlo caminar, me significó en realidad mucho dolor de cabeza, tanto personal como institucional. ¿Qué tipo de dolor de cabeza personal? Y personales, tuve llamados desde las altas esferas del gobierno nacional en aquel momento, estoy hablando 2017, cuando nadie se atrevía a decir nada, cuando crearon la agencia de los 6 meses no desarrollaba ninguna función, yo me atreví a decir lo que había que decir, y claramente en aquel momento me significó muchos problemas, y lógicamente también para la provincia. ¿Te llamó Michetti? ¿Alguna vez te lo reclamó ella puntualmente? ¿El macrismo te lo reclamó? Ella no, pero desde su área sí me llamaron, como también me llamaron de la Agencia Nacional para pedirme que me ratifique o rectifique lo dicho. No solo que ratifiqué lo dicho, sino que al otro día fui al mismo canal donde dije y repetí las mismas palabras, porque en definitiva fue así. O sea, crearon un organismo que sumaron varios organismos que estaban separados de forma de shock. Yo no sé si lo hicieron adrede. Hoy a la distancia pienso que lo hicieron adrede porque sabían que eso para poner en funcionamiento llevaba 2 años. A ver, Pepe, vamos a ser honestos. La discapacidad que se distribuya mal o bien es otra discusión, pero maneja mucho dinero a nivel nacional y a nivel provincial. Que después se distribuya mal o bien, que tenga un funcionario en el medio que la compliquen más, la compliquen menos, eso ha sido siempre. Y lo que hicieron con la agencia fue centralizar plata para desaparecerla la mayor cantidad de tiempo posible. En el macrismo pasó esto.
yo es verdad, con respecto a eso, no tengo constancia, Jorge, ¿viste? Pero sí lo que puedo decir claramente es que vos no podés crear un organismo de un día para otro, sumar todo lo que es pensión, sumar todo lo que era el programa Incluir Salud, lo que era Profe, sumar lo que era CONADIS, y que de un día para otro funcione. O sea, eso lleva todo un proceso que en el tiempo dilatan los trámites que se fueron acumulando en la Agencia Nacional sin poder resolver. Entonces, vos tuvieron paradas más de 140.000 pensiones, dejaron de pagar a los prestadores durante 8 meses, un atraso que tuvo que asumir la Agencia Nacional en su conducción anterior, en su conducción actual. Entonces, estas cosas hay que decirlas, o sea, que independientemente pueda haber otros hechos que en definitiva se comentan pero no tengo constancia, sin ninguna duda puede haber habido, ¿entendés? Pero lo que sí, yo creo que lo hicieron adrede, es justamente para que durante 2 años se pueda empezar a mover ese paquidermo que los tipos crearon, ¿entendés? Ahora, Pepe, si no lo movieron durante 2 años, por algo no lo movieron. El razonamiento más lógico es que la plata de un lado fue igual. Eso no hay que ser muy, muy brillante. Se han quejado las ONG y se han quejado muchos gobernadores, incluso porque todavía hoy les cuesta acceder a programas que había hace 10 años, 8 años, y hoy todavía no hay en la agencia. Vuelvo a decir, Jorge, o sea, cuando vos creás un organismo de forma de shock, como hicieron ellos, ponerlo en funcionamiento, de mínima, te va a llevar 2 años. Es verdad, la plata estaba, y en definitiva, el destino de esa plata no sé dónde fue a parar, porque vamos a ser claros, 140.000 pensiones, y hay algunos más porque hay gremios que denuncian que eran 180.000 pensiones, quedaron colgadas. No se pagó durante 8 meses a los prestadores. ¿Dónde está esa plata? ¿Cierto? Entonces, 10.000 millones de pesos tuvo que poner las autoridades de la agencia actual para poner en funcionamiento de nuevo todo el atraso que tenía con los prestadores. Ni que hablar el tema de pensiones. A eso sumale, digamos, los problemas que tuvo esta conducción actual. Tuvimos 8 meses parados, donde todos los organismos nacionales no funcionaron durante la pandemia. Entonces, claramente venimos con un atraso en el tema de pensiones, pero hay que reconocer de que pusieron la casa en orden, aún con todas las dificultades que implica poner en funcionamiento, reitero, un organismo de reciente creación, digamos, y con un atraso significativo en la mayoría de las prestaciones. Programa de ley de cheque no se ejecutaba, ¿cómo se llama? Atraso, como te decía, los prestadores importantes, pensiones paradas. Entonces, claramente esa plata estaba. ¿Dónde fue a parar? Es otro tema. Bueno, pero también es un tema que hay que pensar y también hay que ver que esta agencia, con todo lo que sí ha logrado, todavía mantiene lejos, por ejemplo, los gobernadores. Trabaja demasiado sobre algunas cosas puntuales en el territorio sin tener del todo en cuenta las autoridades provinciales. Hay una discusión dentro del Consejo Federal que vos la das en primera persona para que los gobernadores y las provincias tengan un rol más importante del que tienen. Yo creo que los programas tienen que ajustarse más a una mirada más federal, ¿no? O sea, nosotros en el Consejo Federal venimos planteando este tema, por eso insisto de que se deben modificar las autoridades de la Agencia Nacional, entonces la representación es genuina de todos los sectores, y en la mesa de decisión con respecto a los programas, con respecto a los programas subsidiables que bajan a las provincias, ya sea organismos gubernamentales, que es lo que plantean los gobernadores, como organizaciones de la sociedad civil o como personas con discapacidad, sea lo más federal posible. Entonces, este planteo lo venimos haciendo nosotros a nivel nacional y claramente lo que nosotros pretendemos es que se federalicen mucho más aún, digamos, los recursos, porque son recursos que, obviamente, para que la gente entienda, son recursos que
que salen, digamos, de la mala confección de cheques, que todavía se emiten, porque todavía hay cheques, y que en definitiva van a parar a un impuesto que es de ley de cheques, y que esos fondos, digamos, posteriormente, digamos, son transferidos del Ministerio de Economía para la ejecución de diferentes programas. Programas que lamentablemente hasta el día de hoy lo define la Agencia Nacional, y donde el Consejo Federal tiene una participación minoritaria. Entonces, claramente al momento de decidir los programas que van a ser beneficiosos para todo el colectivo de la discapacidad, el Consejo Federal se encuentra en una situación de minoría. Entonces, Eso es claro y ha sido históricamente así, lamentablemente, con alguna recepción distinta de alguna dirigencia de la CONADI en su momento que tenía por ahí otra mirada que no es la actual. Eso también hay que ver. Lo marco yo, me hago cargo yo de lo que digo. Volviendo y yendo para otro lado, Pepe, con esto de que te pasó en la época de la creación de la agencia y la discusión con el macrismo, ¿te sentiste perseguido? no, fue en el momento me sentí como raro, ¿no? O sea, yo soy un dirigente Para del mí fue kirchnerismo, persecución, discúlpame. Si dirigente ahora del Macri dice que lo persigue el kirchnerismo cuando no se le ha movido ni un pelo de lo que es el lawfare y de lo que era el Poder Judicial que lo favorecía, lo que te hicieron a vos fue persecución. De hecho, hubo publicaciones bastante agraviantes en forma personal, que son todas partes del mismo contexto, ¿no? Fue una persecución, en cierta manera. Sí, viste, yo en realidad hubo muchas cosas que si uno ata cabos, claramente podemos denominarlo como una persecución, ¿no? De todas maneras, a mí me queda obviamente la tranquilidad de conciencia de que cuando estuve en gestión he hecho las cosas, digamos, con mucho criterio y con mucha participación colectiva. ¿Saben por qué se ríe? Yo lo voy a decir al aire. ¿Saben por qué se ríe? Porque yo le he dicho muchas veces, en la época de aquella agencia de Michetti, salí a denunciar, Pepe. Lo conozco hace por lo menos 12, 15 años, Pepe. Trabajamos juntos. De esos 12, por lo menos 6, 7 seguro, incluidos los 3 últimos. Y yo le he dicho, salí a denunciar muchas veces. Tengo la suerte de conocer su casa, conocer su familia, considerarlo amigo. No está mal que lo cuente, ¿no? Se puede contar, ¿no? No, por supuesto. Los directores de discapacidad pueden ser amigos de gente con discapacidad, ¿no? Así es. Así Pregunto, ¿viste? es. Hemos discutido mucho y yo le he dicho, Pepe salía a denunciar. Y Pepe se la bancaba por la gobernabilidad, por sostener, por el proyecto, por las cosas que él mismo había hecho dentro de la discapacidad, y la terminó pasando mal. La terminó pasando mal en forma personal, y la verdad que lo que le han hecho ha sido muy grave. Pepe es un referente a nivel mundial en discapacidad, porque además genera foros internacionales a nivel del mundo. Lo que pasó esta semana, contame un poco de eso, es una referencia de lo que vos sos como entidad y como emblema de la inclusión. Bueno, no, la verdad es que nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar acá en nuestra provincia, o sea que la ciudad de Resistencia sea designada sede para la audiencia regional del NEA, lo cual, obviamente, con la presencia de autoridades nacionales y autoridades provinciales, lo cual en realidad demuestra un poco el reconocimiento, digamos, del trabajo que viene haciendo Chaco en lo que es el tema de discapacidad. Pero lo más sustancioso de esta audiencia realmente es la participación de todos los actores que rodean a la discapacidad. Hubo cerca de más de 120 expositores que se presentaron a decir, obviamente, a contar su situación y qué es lo que proponían. Desde más del 30% fueron personas con discapacidad, lo cual nos llena de satisfacción que sea así. Y también tuvimos la grata sorpresa, digamos, de representantes de pueblos originarios, que a diferencia de las otras audiencias regionales, no hubo participación de pueblos. Acá sí, acá hubo madres que se empoderaron y plantearon su situación y plantearon sugerencias. Hubo una diputada provincial que representa a la etnia Cuom, que también hizo su sugerencia.
estuvo el IGACH, Instituto del Aborigen Chaqueño, presente, y el subpresidente también hizo sus aportes en la presentación de un documento, lo cual a nosotros claramente, digamos, es una demostración de esa pluralidad, digamos, que maneja el gobierno de la provincia del Chaco en lo que respecta, digamos, a la atención de los pueblos originarios, aún, digamos, teniendo en cuenta, digamos, las dificultades en lo que es el acceso, digamos, a los pueblos originarios, ¿no? Y que en definitiva, digamos, desde el primer gobierno de Capitaní, se empezó a trabajar, digamos, de forma progresiva para brindarle recursos a este pueblo, digamos, a este grupo de personas que es muy importante en nuestra provincia y que realmente no tengo el número exacto, pero que supera las 100.000 personas que en definitiva habitan, digamos, en nuestra tierra, ¿no? Allá en el norte nuestro, en la zona del impenetrable, se encuentra la mayoría, ¿no? Le voy a robar una canzoneta de amor, como decía Fito Páez, a Pepe. La canzoneta toda la semana pasada fue, porque cada vez que me tocó ir a la oficina fue, están modificando la ley de discapacidad, que es una ley de la dictadura, se está modificando por primera vez en democracia. Vos corregime si me olvido algún párrafo, ¿eh? Se está modificando por primera vez en democracia. Es muy importante para el Chaco ser sede, se está dando la discusión, la gente tiene que anotarse en una página que ahora vas a dar vos para agregar las sugerencias, porque yo la página no la memoricé. Esto te lo escuché decir por lo menos 27 veces la semana pasada y la anterior a Pepe, trabajando tremendamente a nivel prensa. Yo tomé la decisión de nosotros hacer la evaluación del post, que es esto que estamos haciendo ahora, porque me parece que todo el mundo iba a hablar antes, yo quería hablar después, para que me contaras qué quedó de eso. Y ahora te pregunto, Pepe, ¿qué quedó de eso? Te lo manifesté recién. Yo creo que hay justamente una distinción respecto a las demás audiencias, ¿no? Porque antes que Chaco se hizo la audiencia, digamos, en la región Patagonia, en Neuquén, en San Miguel de Tucumán, digamos, en la región NOA, en San Juan, la región Cuyo, en Córdoba, la región Centro, y faltaba la región NEA, y también se hizo, digamos, una audiencia virtual con Cava. Y ahora el cierre se hace el 31 y el primero en el AMBA, ¿no? Se hizo uno en provincia, en Mar del Plata, en el Congreso de Salud, y se hace otra ahora dentro de poco. Exactamente. Entonces, bueno, los insumos más importantes para mí, obviamente el aporte del pueblo originario en primer lugar, el tema de género fue otro de los temas que se planteó y con mucha fuerza. También se planteó el tema del acceso a la educación, de las escuelas comunes, digamos, para personas con discapacidad y los sistemas de apoyo que debe implementar el Estado Nacional a la hora de permitir que un chico pueda ser escolarizado. O sea, hubo un fuerte alegato, digamos, de las madres, muchas madres hicieron alegatos que fueron conmovedores, ¿no? Como así también, digamos, el acceso a la salud, digamos, de personas con discapacidad, lo cual nosotros claramente es un bien muy preciado en nuestro querido país, ¿no? Y así te podría enumerar muchos los aportes que se hicieron, pero básicamente los que recuerdo y que en cierto modo se remarcó desde las autoridades nacionales que vinieron acá al evento, encabezado por el director ejecutivo Fernando Galarraga, justamente el tema de la presencia de pueblos originarios y su aporte, ¿no? Fernando Galarraga, persona con discapacidad, con la que uno puede tener o no sus diferencias, yo las tengo públicas y son notorias, pero se está haciendo un trabajo para cambiar algunos paradigmas y me parece que está muy bien y gracias a Dios pues sos parte de eso, al igual que mi amiga Alexia Navarro y otra gente de la mano del equipo de Nicolás Crepla que están trabajando muy pero muy bien en la temática también, somos parte también de una coordinación interprovincial y ahora vamos a ir ahí. ¿Qué es un congreso internacional y cuántos hiciste ya? Bueno, nosotros tenemos mucha experiencia realmente en organizar eventos internacionales. Arrancamos por el año 2011 y bueno, de forma ininterrumpida, cada 2 años, se hace el Congreso Internacional y intercalado con esto el precongreso, ¿no? O sea, o el Congreso Preliminar. Nosotros, bueno, en el año 2017, que fue el último evento de lo que era mi gestión, ¿no es cierto? Porque en el 2019 yo no estuve organizando el evento porque no estuve en el cargo. Hemos reunido, digamos,
Para que la gente se dé una idea, hemos reunido 4.000 personas en el centro de convenciones y 3.000 en una cancha de básquet en una El centro de localidad. convenciones, vamos a explicar, estamos hablando para todo el país. El centro de convenciones es un centro muy grande que mete más de 3.000 personas, creo que entran, ¿no? Cubiertas. 4.500 personas en la capacidad y nosotros metimos 4.000 personas. Fue el evento científico y es el evento científico de mayor convocatoria en la ciudad, en la provincia del Chaco. Eso demuestra la necesidad, pero no solo, digamos, mirarlo desde el punto de vista, digamos, de la convocatoria en sí misma, porque es altamente impactante ver una cancha de básquet que la gente va a ver espectáculos deportivos que esté llena hasta dentro del campo de juego. Meter 3.000 personas en un estadio de básquet en la ciudad de Charata para que escuchen a disertantes de otros países y de nuestro país es muy conmovedor. Y yo creo que la vuelta de rosca, y una de las cuestiones que siempre le he planteado al gobernador, es salir a sensibilizar para que nos conozcan, para que la gente sepa de qué se trata, de qué estamos hablando. Y nosotros hemos logrado, desde el primer evento, que se juntaron 1.300 personas en el Domo del Centenario, un lugar muy lindo acá de la ciudad de Resistencia, donde actualmente está el museo abierto de escultura más grande del mundo, que es el museo que tiene la provincia del Chaco en la ciudad de Resistencia. En ese lugar, la primera vez en el año 2011, fueron 1.300 personas, y así fuimos creciendo en el tiempo. 1.900 en la segunda edición, en la tercera 2.300, ya fuimos al centro de convenciones, y en la del 2017 explotó. O sea, entre las dos localidades reunimos más de 7.000 personas. Realmente es algo impactante de lado que se lo mire. Pero Para una también, temática muy invisibilizada, que a veces pareciera no importarle a la política, vamos a ponerlo sobre la mesa, que a veces pareciera no tener la relevancia que tiene para la vida de la gente, porque hay políticos a los que no les ha interesado la discapacidad. Te puedo nombrar Dietrich, te puedo nombrar la propia Michetti, que es una persona con discapacidad y nunca habló de su trabajo con discapacidad, y te puedo nombrar varios otros y algunos actuales que todavía tienen que estar en la velocidad que todavía no tienen que pasarlo a nasta, como decimos en la jerga más coloquial. Pepe, para cerrar, te hago la última y te dejo tranquilo. ¿Qué puede pasar si ganara un gobierno neoliberal nuevamente con la discapacidad? A nivel nacional, ¿no? mira, yo creo que los gobiernos populares, en su momento Cristina Kirchner lo demostró. O sea, allá por el año 2007, cuando nadie se jugaba, Cristina se adhirió a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad y en el 2008 su protocolo facultativo, que ese es el faro que debemos abrevar todo lo que trabajamos en discapacidad para posteriormente desarrollar políticas. Este es un documento planteado por Naciones Unidas al cual adhirieron más de 150 países. Cuando asumió el gobierno neoliberal, obviamente destrozó ese convenio firmado y prácticamente ninguneó todo lo que es este pacto federal que permite una construcción colectiva y que en cierto modo podamos llegar, digamos, a esos que más lo necesitan, ¿no? Entonces, yo no tengo duda, digamos, de que si realmente llega a pasar esto, vienen por todo. Y cuando hablamos por todo, estamos hablando que la discapacidad hoy es la minoría más grande del mundo. O sea, para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando, el mundo tiene aproximadamente 7.200 millones de habitantes. Esto es reciente, del mes de enero. Entonces, hay más de 1.000 millones que son personas con discapacidad. O sea, concretamente, estamos hablando del 15% de la población. Y lo que es más grave aún, señores, la discapacidad no solo vino para quedarse, va a seguir creciendo, porque hay que decirlo, porque hay un aumento de las enfermedades prevalentes, porque el envejecimiento cada vez es a mayor edad, porque en definitiva vivimos mucho más años y padecemos mayor cantidad de discapacidad y los estados debemos comprometernos en dar los apoyos para que tengamos una mejor calidad de vida y porque además tenemos un gran flagelo, que es el tema de los accidentes de tránsito, que dejan secuelas permanentes. Entonces, yo creo de que si no tomamos nota de lo que puede llegar a pasar en un gobierno neoliberal, digamos, para el colectivo de la discapacidad,
no estamos entendiendo la música, como decís vos. Bueno, Pepe, ¿qué no te pregunté para cerrar? ¿Qué no me preguntaste? No me preguntaste realmente cuándo nos conocimos. ¿Cuándo nos conocimos? A ver si te acordás. Y si contamos la anécdota, nos cierran el programa realmente. Sí, Dios mío. Me acuerdo de la ex esposa del gobernador Capitanich, Sandra Mendoza, diciéndome tenés que ir a verlo a Pepe. Y me acuerdo de vos viajando a Buenos Aires. Algún día voy a contar lo que es luchar de verdad por la inclusión, porque este hombre viajó a Buenos Aires para que nosotros tuviéramos un trabajo en el Chaco y se lo voy a agradecer toda la vida. Y eso tiene que saberse algún día, así que algún día voy a escribir el libro. Bueno, desde ya, Jorge, muchas gracias por la participación, te agradezco. Y obviamente los invitamos a aquellos que quieran venir a la provincia del Chaco. El 17, 18 y 19 de agosto desarrollamos el evento internacional en nuestra provincia y tenemos muchas expectativas de que va a ser un golazo como todo lo que hemos hecho, con la presencia de destacados panelistas internacionales y obviamente nacionales, así que y agradecido de que me den la oportunidad de hablar con toda esta audiencia que es muy grande y decirle que no se equivoquen de nuevo, porque a esta película ya la vimos y la vamos a ver mucho más grande y en 3D. Mucho más grande y en 3D. Me encantó, ese es el título de esta nota. Esta película ya la vimos y si no hay un cambio la vamos a ver más grande y en 3D. ¿Te gusta el título? De verdad, está bueno. Sí. Te mando un abrazo grande, te agradezco mucho por estar siempre y es un placer poder llamarme tu amigo y poder llamarme tu compañero por sobre todas las cosas. Abrazo grande, Pepe, gracias por todo. Abrazo a todos ustedes y a vos en especial. Bueno, ya nos vemos. Al final del túnel, info en estado puro.